Hola a todos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo están? Mi nombre es Elio Frongia, esto es Puro Cosmos y hoy les voy a estar hablando de la próxima luna llena que tendremos el día 27 de noviembre en el signo de Géminis. Le puse como título a este video la desilusión ideológica y esto viene viene muy sincrónico obviamente con las cosas que están sucediendo a nivel mundial, a nivel local también. Y cuando hablo de sincronía me refiero justamente a los símbolos que representan tanto Géminis como Sagitario. Esta luna llena, que como suelo recordarle siempre, una luna llena es cuando tenemos al Sol de un lado y a la luna del lado exactamente opuesto. Es decir, siempre que tengamos una luna llena, la luna va a estar en un signo y el Sol va a estar en el signo exactamente opuesto. Por lo tanto, nos habla de una posibilidad de integración de la diferencia. En este caso, estamos hablando del eje Géminis-Sagitario, que tiene que ver con el eje del conocimiento. Es el eje que nos habla también de la educación primaria en el caso de Géminis, de la educación universitaria en el caso de Sagitario, nos habla también de idiosincrasia, ideología. Más adelante les voy a explicar un poquito las diferencias. Y justamente en este clima astrológico, que ya si bien pasamos la temporada de eclipses, los eclipses ya terminaron, pero tuvimos también la última lunación, la última luna nueva que tuvimos en Escorpio, siguió removiendo cosas en un clima de bastante tensión, de cambios disruptivos, de sorpresas, de acciones estratégicas encubiertas, bueno, en fin, un montón de cosas que podían estar encubiertas, o mejor dicho, podrían estar cargadas de enojo, de ira, y sobre todo los que me están escuchando de Argentina tal vez puedan sentir que resuenan con mucho de esto que digo. Eh, no lo digo solamente porque resuena con la situación de Argentina, sino que estoy leyendo un lenguaje astrológico y eso es lo fascinante, justamente que a través de la astrología podemos ver una enorme cantidad de potenciales y dentro de estos potenciales y las potencialidades que esto nos presenta, bueno, qué cosas tenemos que integrar, qué cosas tenemos que tal vez reformular de cara hacia adelante. Esta es una lunación que tiene algunos aspectos tensos, vamos a hablar de ellos a la brevedad, pero bueno, el punto principal que es el motivador que le da el título a esta lunación, es esta cuestión como de desilusión, de alguna manera. Y me pueden estar escuchando, sobre todo, insisto, sobre todo los de Argentina. Algunos estarán desilusionados y algunos otros no. No se trata de eso, sáquense el chip de pensar en partidos políticos y sáquense el chip de pensar en lo que está sucediendo afuera. La idea es ver adentro qué pasa, qué es lo que nos está movilizando, qué es lo que nos resuena de todo esto, qué tiene que ver con nosotros esto. De una u otra manera, hay algo que se nos está moviendo. Entonces, lo que les propongo en este video es intentar llevarnos a un lugar de conciencia, de mayor conexión con nosotros mismos, de ver a nuestro alrededor, de ver hacia adentro también cuáles son nuestros conflictos ideológicos, cuál es nuestra percepción que tal vez está cambiando. Eh, y esto, bueno, también es una cuestión bastante Géminis-Sagitario. Así que bueno, vamos a avanzar un poquito con esto rápidamente. El día 23 de noviembre es cuando vamos a tener esta luna llena a 4 grados 51 minutos, como pueden ver acá, 4 grados 51 minutos del signo de Géminis. Obviamente el Sol va a estar digamos, en el signo opuesto, en este caso el Sol va a estar a 4 grados 51 minutos de Sagitario. Como pueden ver, va a estar muy cerquita también de Marte, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Para aquellos que estén más interesados en la astrología, al principio solamente voy a explicarles un poco de qué va todo este clima astrológico a nivel general, a nivel de que nosotros podamos verlo plasmado en nuestro día a día.
básicamente. Mercurio es el regente de esta lunación, está en Sagitario siendo cuadratura a Neptuno. También esto es una descripción un poquito técnica, pero vamos a ir desarrollándolo de a poco. Se termina un ciclo que comenzó el 18 de junio del año pasado. Así que también prestemos atención, intentemos recordar qué pasaba en aquel momento, en qué andábamos nosotros, qué cosas intencionábamos. Recordemos que acá hablo de culminación de un ciclo. Si hablo de culminación de un ciclo es porque este ciclo en algún momento comenzó. ¿Y comenzó cuándo? Con una luna nueva en Géminis. Por lo tanto, nuevamente, tenemos una luna nueva cuando el Sol y la Luna están en el mismo grado matemático de un signo, es decir, están juntos. Y una luna llena es cuando la luna y el sol siguieron haciendo sus movimientos y se encuentran en oposición, se encuentran con la luna brillando. La luna, que es nuestro aspecto emocional, refleja la luz del sol. Entonces, esta área de nuestra vida donde suceda esto, y les voy a dejar un video por acá para que puedan ver, para que puedan buscar cómo afecta en su propia carta natal una luna nueva, una luna llena o cualquier tipo de evento, qué cosas tienen que ver, cómo pueden entender esto. Después se los voy a dejar marcado por acá para que puedan encontrar esa información. Entonces, como decía, luna nueva, Sol y la luna están en el mismo grado matemático, en un mismo signo. La luna llena es cuando tenemos al Sol en oposición a la luna. El Sol es el único astro de nuestro sistema solar que emite luz. Los demás reflejan esta luz. Y la luna, al reflejar la luz del sol, lo que hace es cargar, o mejor dicho, permite visibilizar aquellos aspectos emocionales que necesitan justamente manifestarse, que necesitan ahora estar en el foco de atención. Y al ser una oposición, esto pasa en todas las oposiciones, al ser una oposición, es probable que esto aparezca en vínculos cercanos, en vínculos uno a uno de estas personas que son importantes para nosotros. Y esto lo podemos ver también como una confrontación de posiciones, de posturas, en términos como mucho más mundanos, más sociales. Por lo tanto, en este caso, tenemos un inicio, o tuvimos un inicio el 18 de junio, con la conjunción Sol-Luna en Géminis, y ahora tenemos la culminación. En aquel momento podíamos estar intencionando algo, podíamos estar inmersos en un clima astrológico cargado de esa energía geminiana, y ahora estamos viendo la luna llena. Nuevamente, la luna está en Géminis, pero estamos en la temporada Sagitario, por lo tanto hay una cuestión acá que nos permite replantearnos nuestra forma de pensar, nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de procesar la información también. Por lo tanto, vamos a seguir avanzando. Ahora se cierra este ciclo. ¿Y cuánto de las intenciones que habíamos tenido por junio de este año, mediados de junio de este año, cuánto se está viendo manifestado con claridad ahora? O no, porque hay algunos aspectos que tal vez lo hacen un poco difuso, lo hacen un poco más confuso. Las luminarias, es decir, el Sol y la Luna, están haciendo cuadratura a Saturno, y esto nos da un tinte de realidad, un tinte como un choque de realidad también. Y lo que les quería mencionar acerca de la idiosincrasia y la ideología, en términos muy, muy generales, la idiosincrasia tiene que ver con este conjunto de actitudes, de comportamientos, de ideas que caracterizan a un grupo social, a una sociedad en todo su conjunto, o a una, digamos, a un grupo también menor, a una comunidad. En términos generales, la idiosincrasia se limita a observar y caracterizar las particularidades de un grupo humano sin pretender cambiarlas o imponer estas características a otros. En cambio, la ideología ya es una cuestión diferente, porque nace o se fomenta a partir de una reflexión, digamos, una reflexión sobre cuáles son las creencias, cuáles son los sistemas de valores, cuál es el contexto que, que me permite encontrar tal vez como un sentido. ¿Por qué? Porque hay una propuesta ante esto. Es decir,
la ideología implica una valoración y una intención de modificar la realidad según un modelo ideal. Acá vamos con el tema de las ideas, justamente, ¿no? Que puede entrar en conflicto con otras ideologías. Entonces, como decía antes y en términos muy generales, la idiosincrasia está muy relacionada a Géminis, porque es el entorno cercano, es lo que de lo que nosotros nos nutrimos simplemente por pertenecer a una comunidad o a un grupo. En cambio, una ideología que también obviamente forma a lo largo del tiempo se va instaurando en la sociedad y va generando idiosincrasia, en realidad la ideología parte de como una especie de convicción mucho más racional. Se valora a través de un proceso de reflexión hacia dónde voy. Si lo llevara desde otra óptica, la idiosincrasia es un poco más automática. La ideología, que cuando está muy fomentada también es automática, por eso se transforma en idiosincrasia, la ideología en realidad tiene esta capacidad, desde lo conceptual por lo menos, de ser elegida. Es decir, uno puede pertenecer a un país o nació en un país, ¿no? Digamos, en este ejemplo, nacimos en un país y estamos conformados por la idiosincrasia de ese país. Es decir, actuamos de una manera similar entre todos, tenemos hábitos similares, hablamos de una manera muy parecida. Esto se puede ver muy claramente en comunidades, digamos, más pequeñas y cada comunidad tiene su forma de comunicarse, de hablar y demás. Eso pertenece a esa idiosincrasia. En cambio, la ideología ya parte de este proceso más, como decía, ¿no? Reflexivo, de una cuestión de, valga la redundancia, de cuestionarse, ¿para dónde estoy yendo? La idiosincrasia es más difícil sacársela. Uno nació prácticamente con eso y la tiene tan incorporada que es muy difícil sacársela. En cambio, una ideología no es que sea fácil sacársela, sino que es más probable que por lo menos uno elija más adelante con qué ideología se siente más afín. Y estamos pasando por un periodo de tiempo, esto lo podemos ver, sí, más claramente en Argentina, donde estas dos cosas parecen que están chocando o parece que tal vez una va a cambiar a la otra. Bueno, lo que nos propone un poco Géminis es, o todos los signos mutables, y tenemos mucha energía mutable ahí en el cielo, lo que nos propone esta energía mutable es integrar, adaptarnos a un cambio. Nadie dice que va a ser fácil, ni siquiera podemos decir que estamos todos de acuerdo. El tema es que la realidad es la realidad y pretender cambiarla eh, puede llevar mucho esfuerzo o puede implicar algunas otras cuestiones que no voy a desarrollar en este momento, pero sí hay una cuestión de, bueno, ¿desde qué lugar voy a preguntarme, voy a cuestionarme cómo, digamos, cómo he pensado toda mi vida? ¿Está bien pensar de esta forma? ¿Está mal? Cuando digo bien y mal no se trata de un juicio moral o un juicio, digamos, ético. Se trata de una reflexión, de una introspección de a dónde me llevó este pensamiento, a dónde me llevó este comportamiento, a dónde me llevó esta forma de actuar. Y replantearnos internamente, porque esto lo vemos en nuestro día a día, más allá de quién nos gobierne, quién... No, eso, digamos, en una democracia representativa, bueno, alguien nos está representando, nos guste o no nos guste, nos representa incluso la sombra a veces. Por lo tanto, qué hay de eso que me representa en mí que yo no puedo ver o que me está costando ver? Entonces, bueno, de ahí viene un poco la reflexión y eventualmente es qué cambios puedo hacer, si me voy a quedar en un lugar de queja o si me voy a quedar en un lugar de empoderamiento y digamos, de proactividad respecto a generar realmente un cambio. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de qué nos proponía la luna nueva de este momento del 18 de junio de este año.
Como podemos ver, esta era la carta de la luna nueva en Géminis del 18 de junio y nos proponía con potencial, ¿no? De qué cosas podíamos estar intencionando, así muy a nivel general, qué podía haber acá. Bueno, nuevas conexiones sociales, estudios, viajes, cursos cortos. Les voy a dejar también por acá el video para que lo vean por si quieren, digamos, repasar algo, si les resuena algo de aquel momento con lo que estamos viviendo ahora a nivel personal por lo menos. Una adaptación también nos decía, bueno, mirá que en los próximos 6 meses tal vez haya que adaptarse a nuevos planes eh, y que podía existir una dificultad para entender y o hacernos entender a nivel racional, mental. Había cosas que tal vez, ideas un poco vagas, comunicaciones confusas, incluso comunicaciones que digamos, cosas que se decían y luego eran anuladas, gente que hablaba y luego se desdecía de aquello que había anunciado. Durante estos 6 meses, si bien esto no es algo necesariamente nuevo, sobre todo en política, sí veámonos a nosotros nuevamente, veámonos acá, porque como es afuera es adentro, como es arriba es abajo, hay una correlación, nos puede costar verla, y está bien, es lo que es, pero antes de seguir mirando para afuera, miremos para adentro. Tomemos esa responsabilidad. Se nos pedía o se nos proponía también rendirnos ante lo inexplicable, ante lo etéreo, ante lo sutil. Esto era muy potencial para conectarnos también con lo onírico, con nuestros sueños, con aquella cuestión un poco casi de fantasía, incluso, que podía estar emergiendo en ese momento, de cosas que tal vez nos parecían delirios, digamos, delirios fantásticos, a eso me refiero. Bueno, ¿cuánto de eso que parecía un sueño o una pesadilla eh, tuvo cabida durante estos 6 meses? Puede ser, era probable, no puede ser, sino que era probable, se nos proponía, se nos anticipaba una posible desilusión, caída de velos. Cuando hablo de caída de velos, cuando hablo de desilusiones, me refiero a que no es necesariamente algo que otro, supongamos una persona de la cual nos enamoramos, nos prometió amor eterno eh, y no está siendo fiel a su palabra. Entonces ahí podríamos llegar a sentirnos como desilusionados. Tendríamos por lo menos algún argumento para sentir determinada cosa, pero es muy diferente cuando uno se hace una expectativa de algo que nadie dijo. Entonces, la desilusión es, ¿es realmente una desilusión? ¿O por el contrario, es una idea que yo me hice sobre algo que no tenía sustento? Y cuando veo la falta de sustento, se me cae la ilusión. ¿De dónde viene la desilusión? ¿Viene de aquel o aquella que me engañó? ¿O viene de mi propia creación mental que me llevó a creer algo que no tenía? Ni promesa, ni argumento, ni sostén, ni estructura. Entonces, por lo menos, nuevamente, la caída de velos, como digo, puede ser que alguien nos haya prometido algo que después no cumple. Perfectamente, eso no solamente es una caída de velo y una desilusión, eso además es un engaño, pero eso es diferente. La desilusión a la cual me refiero es otra cosa, es yo me ilusiono con una idea, con una fantasía, con un sueño, y ahora veo que no es. ¿Era real? ¿Era posible? ¿Era factible? ¿Yo me moví en dirección a manifestar ese sueño? ¿O me quedé en ese mundo ideal? Si me quedo en el mundo de las ideas y no hago un cambio en mis hábitos, en mi rutina, en mi día a día, difícilmente eso se pueda llegar a ver manifestado. Por otro lado, también se nos proponía o existía como potencial una comunicación sumamente expresiva, muy casi enérgica, de muchísima energía, con palabras muy direccionadas, muy afiladas también, con el riesgo de caer en soberbia, en prepotencia.
si bien, digamos, había un buen aspecto entre Marte y Mercurio en aquel momento, bueno, el tema de decir palabras que son flechazos puede generar también algún dolor, porque también existía ese potencial de tomar acciones que sean completamente disruptivas. Entonces, esto es lo que nos proponía la luna nueva el 18 de junio de este año. ¿Qué pasó de junio a este año, a este momento? Ahora, en este plenilunio, estamos en este proceso, como decía antes, de posibles desilusiones ideológicas, de estas caídas de fantasías, de un choque de realidad. Podemos estar atravesando también un periodo de tiempo de agotamiento mental, emocional. Esto en principio va a ser un periodo relativamente corto, de aproximadamente 10 días, entre una semana y 10 días, no mucho más, dado que el Sol y la Luna sobre todo se mueven rápido, el Sol también se está alejando de la cuadratura con Saturno y Mercurio también se va a estar alejando de la cuadratura con Neptuno. Eso lo voy a mencionar en un ratito para aquellos que se quieran quedar a escuchar un poco más cuestiones técnicas. Aprovecho, hago un pequeño paréntesis también para recordarles a todos que si les gusta el contenido, le den like, se suscriban, lo compartan. Recuerden que también hago consultas de carta natal, de revolución solar. Estoy armando otro curso de interpretación de carta natal. Digamos, va a ser un curso muy básico para que cada uno pueda ver su carta natal y pueda medianamente direccionar su foco y desde qué lugar pueden hacer una interpretación propia, aunque sea básica. Eso les va a dar por lo menos algunas pautas. En el curso también les voy a hablar de algunas cuestiones que van un poco más allá de la astrología. Así que nada, cuando apenas lo tenga, que espero que sea a finales a mediados de diciembre, perdón, o antes, probablemente ya a finales de noviembre lo tenga, ojalá lo tenga. Y es muy probable también, y de hecho le pregunto y contéstenme, déjenmelo en comentarios, eh, quiénes están por la zona de Málaga o por España, porque voy a hacer, tengo intenciones de hacer talleres presenciales también. Quiero hacer uno acá en Málaga, seguramente, actualmente me encuentro en Torremolinos, seguramente acá en Málaga. Y estoy abierto a oportunidades también. Si alguien conoce, quiere en algún otro lugar, bueno, escucho porque estas cosas creo que me están llamando y eh, ahí estoy, disponible. Bueno, cierro un poquito el paréntesis, continúo con esto. Entonces, en esta cuestión de agotamiento mental y emocional al cual hacía referencia, esto va a durar relativamente poco tiempo. Puede ser que haya una sensación de angustia que precede a la sensación de estar en el camino correcto. Cuando me desarrollo un poquito más esto, los que sepan y estén interesados en astrología lo van a entender un poco más, pero en términos generales, como decía antes, ¿no? Este agotamiento mental, emocional, que nos puede generar angustia por la incertidumbre, la sensación de incertidumbre, de desconcierto, de dónde estoy parado, qué pasó con esto, cómo encaja mi lógica, cómo encaja eh, mi manera de procesar la información en este contexto actual. Y por otro lado, puede haber como, más allá de esta especie no esta especie, sino de esta desilusión que algunos puedan tener, eh, o de abrazar la incertidumbre a lo que viene. Recordemos que Géminis es un signo mutable y es un signo de mucha dualidad. Sagitario también es un signo mutable. Por lo tanto, estamos acá hablando de energías de cambio. ¿De cambio de qué? De percepción. De percepción ideológica por un lado, de percepción de mis propias ideas, de las formas en las que me comunico, en las que proceso la información. Por lo tanto, estamos, digamos, atravesando estos momentos, este contexto post-eclipse. Recordemos, esto es muy importante. O sea, todo esto que estamos viviendo no es ajeno a lo que vivimos antes.
es parte del proceso. Y ahora se nos pide adaptarnos a todo lo que se estuvo derrumbando. Piénsenlo en su trabajo, en su día a día, en sus parejas, en su familia, en sus actividades diarias, en lo que pasa a nivel político, local, mundial. Se nos está diciendo a ver si nos despertamos y hacemos algo diferente. ¿Está bien? Esto puede ser un llamado, se puede percibir como un llamado o simplemente como una inquietud interna que dice, che, y si me lo planteo de otra manera, ¿qué tan bueno puede ser? Abrámonos a la posibilidad de que el cambio es para mejor, para nosotros, nuevamente. El cambio viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. ¿El contexto condiciona? Sí, condiciona. Pero desde adentro es donde podemos hacer un cambio real y sostenible. Por lo tanto, esto que decía, ¿no? La sensación de que después de toda esta incertidumbre puede aparecer paradójicamente la sensación de, bueno, no sé, estoy en el camino correcto. Confío, suelto mi capacidad o mi incapacidad de procesar esto porque no lo entiendo. No lo entiendo, no sé para dónde va, pero lo mejor que puedo hacer es como que fluya, soltarme y si se tiene que caer un velo, que se caiga. ¿Por qué? Porque me va a estar mostrando cuál es la realidad de esto. A veces nos forzamos mucho en sostener la fantasía, en sostener la idea, al sostener ese sueño que no tiene un sustento, que no tiene argumentos sólidos de base. Entonces, ¿qué tal si nos ponemos a pensar, che, y si mejor veo las cosas como son en lugar de verlas como me hubiera gustado que sean? Porque como me hubiera gustado que sean, no estaría siendo. Entonces me toca enfrentar la realidad como es, y desde la realidad es desde donde nosotros podemos hacer un cambio. Por lo menos en este mundo material, en este mundo dual, podemos hacer ese cambio acá. En el astral, para aquellos que están más conectados y demás, trabajen, muchachos, trabajen ahí arriba, trabajemos todo lo que podamos para cambiar también la energía. eh, pero eso pasa en otro plano, en otra dimensión. Acá necesitamos también estar anclados. Necesitamos pasar a la materia aquello que podamos estar trayendo de otras dimensiones. En fin. Anuncios, también es una época de anuncios, sin duda. Anuncios que pueden ser difusos, que pueden ser confusos, que pueden ser como grandes pompas de jabón, también. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque las desilusiones no necesariamente son producto de una ilusión pasada, sino que tal vez ahora nos creamos fantasías de cosas que no son. Por lo tanto, estemos atentos, veamos las cosas con objetividad. Vuelvo a mencionar y lamento que no haya tenido tantas visualizaciones ese video, pero lo vuelvo a recomendar. Un podcast, un video que subí también acá a YouTube, que se llama La objetividad incomoda al fanático. No se sientan atacados a los que se sientan atacados, valga la redundancia. Lo que quiero decir es que, digamos, el fanatismo anula la conciencia, nos, nos saca realmente del eje. Por lo tanto, es importante ver con objetividad y ser lo más realistas posibles para ciertas cosas. Y que vayan a verlo, ese video me parece que es interesante, espero que sirva. Como decía también, esto de la comunicación expansiva, grandilocuente, puede ser muy armoniosa y pueden aparecer también nuevos vínculos y colaboradores, nuevas sociedades. Esto tiene un potencial muy positivo. De acá es donde digo que hay algo que nos pide como bajar a tierra, estructurarnos, que la realidad es diferente a la que habíamos soñado, pero tenemos esta enorme, enorme posibilidad de, si soltamos nuestros anhelos más, no anhelos, sino nuestros apegos ideológicos más fuertes, más arraigados en nosotros, tenemos esta enorme posibilidad de encontrar vínculos nuevos
que nos lleven a ser genuinamente quienes somos o quienes venimos a ser. Es un excelente momento también para dialogar, para encontrar acuerdos en búsqueda de un sentido mucho mayor, mucho más trascendental que la individualidad en sí misma. Es una oportunidad, no es necesariamente una realidad. La realidad es una construcción diaria que nosotros tenemos la posibilidad de hacer. ¿Desde qué lugar lo vamos a hacer? Ese es el punto. Si bien puede haber una sensación de limitación, contracción y retrasos, bueno, todo esto nos demanda responsabilidad. Y acá es donde vienen estas cuestiones más interesantes. Así que esto de momento fue todo lo que tengo para decir en términos muy generales. Por lo tanto, para quien le haya gustado el contenido, se puede suscribir, compartirlo, le dan like. A mí me sirve mucho que se suscriban. También, ojalá que esto llegue a más gente, sobre todo si consideran que es útil. Y para aquellos que les interese un poco más la astrología, vamos a ver un poquito algunos detalles más técnicos. Por lo tanto, gracias nuevamente a aquellos que se quedaron hasta este momento y bienvenidos a aquellos que quieran indagar un poquito más en algunos de estos aspectos astrológicos que mencionaba, bueno, de lo que estuve hablando esencialmente. Bueno, entonces, ¿de dónde viene esta cuestión de desilusión ideológica? Principalmente viene de Mercurio en Sagitario. Recordemos que Mercurio es la mente lógica, práctica, la manera en la que procesamos información. Tiene que ver también con el vínculo cercano, si bien está relacionado con los hermanos y la fraternidad, nos habla de un aspecto social, de cómo intercambiamos cosas, bienes, servicios, también muy orientado al comercio en general. Por lo tanto, un Mercurio en Sagitario también nos habla de una posibilidad de entablar nuevos acuerdos comerciales internacionales, por ejemplo. Ahora, la desilusión, ¿de dónde viene? Bueno, hay dos factores que influyen. La luna está en Géminis. Vayamos por partes y vamos a ir desarrollando esto de a poquito. Luna en Géminis, ¿qué significa? ¿Qué implica? Nuestro aspecto emocional está pasando por un proceso de racionalización de lo que siente. Y tal vez no lo siente. Es decir, tiene el riesgo de no sentir, de no permitirse sentir, sino estar sobreanalizando todo aquello que sucede. Por lo tanto, en este sobreanálisis de aquello que estamos percibiendo, podemos llegar a un proceso de confusión, de que es algo o demasiado grande que no llego a comprender. ¿Por qué no lo comprendo? Porque Mercurio está en cuadratura a Neptuno, está en cuadratura partil a Neptuno. Algo que no mencioné acá es que el 13 de diciembre Mercurio va a retrogradar también, en el grado 8 de Capricornio, y va a llegar más o menos a este mismo grado matemático. Así que va a ir hasta el grado 8 de Capricornio y va a retrogradar un poquito más en realidad. No me acuerdo exactamente, pero va a retrogradar un poco más del grado 24. Lo que quiero decir es que va a pasar por acá, nuevamente, en las próximas semanas. Esto quiere decir que vamos a estar reflotando temas de esta lunación, de esta luna llena. Entonces, nuestro aspecto emocional nos está diciendo, bueno, ¿cuáles fueron mis maneras de pensar? ¿Cómo me paro hoy desde mi mundo emocional a entenderlo? ¿Cómo lo comprendo hoy? ¿Cómo comprendo mis emociones? Las personas que tienen lunas en signos de aire, Géminis, Libra o Acuario, pueden tener una tendencia mayor a sobreanalizar sus emociones a tal punto de que se desconectan completamente de ellas. Pasan todo por el filtro de la razón o del ideal, y ahí es donde no se permiten sentir. La vida tarde o temprano les va a traer alguna situación donde no puedan entender y no les quede otra más que dejar aflorar toda esa emoción que necesita ser expresada. Mercurio, como regente de Géminis, al estar en Sagitario, como mencionaba antes, ¿no? La comunicación expansiva, los anuncios. Mercurio en cuadratura a Neptuno. Acá tenemos Mercurio en cuadratura a Neptuno. Una comunicación que pretende ser demasiado locuaz, pero que no tiene mucho argumento, no tiene mucho sustento. Me están diciendo cualquier cosa, básicamente. Mercurio en cuadratura a Neptuno también se puede percibir como esta
cuestión de lo que la mente no llega a comprender del todo. Por lo tanto, la comunicación, la forma o la información, vamos a ponerlo de esta manera, la información no es del todo clara, no es del todo precisa. Por lo tanto, esto se puede tornar. Bueno, hay que estar atentos, esencialmente hay que estar atentos. Sí puede ser un excelente momento para conectarse con lo onírico, con lo simbólico, con el cine. Digamos, tal vez la música, el arte y la poesía puedan expresar mucho mejor lo que nos pasa que una descripción formal, racional. La razón no llega a abarcar todo lo que la emoción implica, o en este caso, la razón no llega a abarcar toda la información que está recibiendo también. Mercurio en cuadratura a Neptuno puede hacernos confundir, no, o sea, podemos confundirnos por todo lo que estamos recibiendo desde la afuera. Es un momento donde los sueños pueden ser tremendos también. Prestenle mucha atención a los sueños, puede haber grandes revelaciones. Esto ya sé que le dije en muchos videos, es que muchos videos, muchos de los videos que subí tenían muchos aspectos con energía, con mucha energía transpersonal, perdón. Por lo tanto, bueno, está ahí esa posibilidad. Ahora, Mercurio está en Sagitario, respondiendo a un Júpiter que está en Tauro. Júpiter en Tauro está retrogradando, está casi llegando al final de su retrogradación. No tiene ningún aspecto por ahora, así que está más o menos tranqui. Es como, yo lo veo como un elástico que está volviendo un resorte, como un resorte que está siendo comprimido para luego volver a lanzarse. Recordemos que Júpiter avanzó, llegó hasta el grado 15 de Tauro, retrograda, el 31 de diciembre vuelve a ponerse directo en el grado 5 de Tauro, donde tuvimos también mucho movimiento. En ese grado 5 del eje Tauro-Escorpio tuvimos mucho movimiento, pero bueno, eso será más adelante. Ahora, Júpiter está respondiendo a un Venus que está en Libra. ¿Está? Entonces, Venus en Libra está en conjunción al nodo sur. Y fíjense que Venus está en aspecto armónico con Mercurio. Entonces, realmente el dispositor final de esta luna llena es Venus. Esto no es un detalle menor. Y Venus está muy bien aspectado con Mercurio, que además Mercurio está muy bien aspectado con los nodos lunares. Por lo tanto, vamos a ir separando, desgranando un poquito esto. Venus en Libra nos habla de una atracción, de una búsqueda, de un deseo de armonizar, de conciliar. Y esto también hay que tener cuidado porque si bien Venus está en conjunción al nodo sur, prácticamente está en oposición al nodo norte. Por lo tanto, este aspecto libriano, o mejor dicho, algunos aspectos librianos de codependencia, de demasiada complacencia, pueden ser excesivos, pueden ser exagerados. El hecho de que Mercurio esté haciendo un buen aspecto, por lo menos me hace pensar en que desde lo racional podemos entender que el diálogo es nuestra gran oportunidad. ¿Para qué? Para poder ser independientes. Aries, no norte en Aries. La independencia, en este caso, al estar el nodo norte en Aries, nos está hablando de ser independientes desde la valentía, de animarnos a ser genuinamente nosotros y a romper con esas codependencias. A eso me refiero. Digamos, el nodo sur en Libra, en conjunción a Venus, y esto también es importante porque Venus está activando punto del eclipse. Venus está activando el punto del eclipse, si mal no recuerdo, del 14 de octubre. Punto del eclipse que fue regido por Venus. Por lo tanto, vayamos al 14 de octubre y veamos las similitudes que hay ahora, si es que hay alguna. ¿Cómo están cambiando nuestros vínculos? ¿Cómo está cambiando la forma de relacionarnos en conjunto? Porque acá ya también, al estar Mercurio en Sagitario, nos habla de un conjunto que va mucho más allá del vínculo cercano. Ya empieza a haber como una expansión un poquito más colectiva, más global. ¿Por qué? Porque se nos pide que expandamos esto, ¿no? O sea, o mejor dicho, no es un pedido, sino que es, ok, vamos a elaborar esto de una manera mucho más amplia.
vamos a encontrarle un sentido, un propósito, una dirección a todo esto. Y necesitamos del otro. Necesitamos establecer lazos, colaboraciones para poder hacer cambios. Cambios de ideologías, cambios de creencias. ¿Cuál es el factor acá complejo? Hay varios en realidad. Marte y el Sol están en conjunción. Marte y el Sol hicieron conjunción en Escorpio hace unos días. Tuvimos el Marte nuevo. Eso lo hablé también en el video pasado de la luna llena en Tauro. Perdón, de la luna nueva en Escorpio. La que tuvimos el 13 de noviembre. Y tanto Marte como el Sol desde Sagitario y la Luna desde Géminis están haciendo una cuadratura a Saturno que está ahí clavadito. Ya está directo, pero está todavía lento. Saturno se puso directo hace unos días, el 7 de noviembre, si mal no recuerdo, y nos habla de algo que está tomando una nueva forma. Ahora, la tensión que hay entre Marte y Saturno, Marte en Sagitario es el guerrero, el cruzado, el que lucha por la verdad y no tiene problema en ir a capa y espada cortando cabezas si hiciera falta. Bueno, esa es la parte negativa, ¿está bien? De Marte en Sagitario. Es mi verdad y no es la tuya. Bueno, no es por ahí, ese no es el camino. Entonces, si bien tenemos por un lado a Mercurio y Venus que están buscando conciliación, Marte dice, voy a la guerra por mi verdad. Acá es donde pueden aparecer los conflictos. ¿Está? Y lo que nos pide Saturno desde ese lado, aparte que Saturno está en Piscis, que es el colectivo, es el todo, no es Acuario, que es la sociedad, es el todo. Nos dice, no, esto hay que pensarlo bien. Hay que tomarse tiempo y hay que ser responsables también. Por eso puede ser que aparezcan retrasos, limitaciones, sensación de el agotamiento. También por Marte al estar en cuadratura Saturno es como que se nos pide que las acciones que tomemos sean muy bien direccionadas, muy bien pensadas. Pero como Marte está en un signo de fuego y Saturno está en un signo de agua, haciendo cuadratura hacia Marte y al Sol y bueno, a la Luna y en Géminis, es como paciencia, sobre todo paciencia, y puede haber como alguna figura de autoridad, puede ser nuestra autoridad interna, puede ser una autoridad externa también, que nos ponga un freno a todo esto. Ok, ¿qué necesitamos hacer? Ver las cosas con pragmatismo, ver las cosas de una manera mucho más sistémica. ¿Por qué digo esto? Porque estamos teniendo una T cuadrada. Esta T cuadrada mutable se da con Saturno como planeta focal. Por lo tanto, cuando tenemos un planeta focal, nos vamos al signo opuesto. El signo opuesto en este caso, que Saturno está en el grado 0, casi en el grado 1 de Piscis, vamos al grado 1 o a la energía de Virgo. ¿Qué nos pide Virgo? Analizar, buscar las oportunidades de mejora, buscar la eficiencia. No te apures en hacer cambios. No te apures en hacer cambios porque no es por ahí. Entonces, puede ser que estemos pasando también por un periodo de ansiedad, de que todo esto, todo este contexto que estamos atravesando, nos puede generar ansiedad, incertidumbre, de querer algunos que quieran ver cambios inmediatamente, otros que ya no puedan ni soportar la posibilidad de que algo cambie, los miedos que puedan llegar a aparecer de uno y otro lado. Entonces es como, bueno, démosle tiempo y tomemos la responsabilidad que cada uno tenga para ejercer una fiscalización desde nuestra individualidad, justamente. Entonces, este Saturno, también haciendo cuadratura al Sol, puede ser que se pueda sentir. Fíjense que el Sol y la Luna están en oposición, entonces es como una parte desagregada de nuestras emociones, entre la voluntad y mi necesidad emocional
hay conflicto y al estar Saturno ahí involucrado, es como que hay un deber ser muy fuerte. Que a veces estamos más desde el lado de la voluntad y anulamos nuestra emoción y a veces estamos más desde la emoción y anulamos nuestra voluntad. Lo que nos pide ese Saturno, sobre todo, cuando tenemos una cuadratura en T, es un aspecto muy saturnino. Si además Saturno está involucrado, es doblemente saturnino. Paciencia, perseverancia, esfuerzo, y lo digo con conocimiento de causa, que tengo una T cuadrada, Sol, Luna, Saturno también. Entonces, es como, da la sensación de mucha frustración, da la sensación de incapacidad, la sensación de enorme dificultad, de enorme esfuerzo, pero esa es la responsabilidad que tenemos que asumir individualmente. Con el esfuerzo, las cosas se van a ir manifestando y no estoy hablando del esfuerzo, de la idea o del concepto del esfuerzo obsoleto, que hay, por ejemplo, en cuanto al trabajo, hay que trabajar 18 horas por día. No, 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 el esfuerzo me refiero a la disciplina, a la disciplina bien entendida, a la disciplina que es funcional, a la disciplina que nos ayuda a hacer un cambio real para lo cual nos tenemos que comprometer y que al principio nos genere una gran incomodidad porque no estamos acostumbrados. Que la disciplina sea el motor para transformar o para asumir, crear nuevos hábitos saludables, funcionales para nuestra vida y la del conjunto. Eso es un poco lo que nos propone Saturno. Y Marte cuadrando, o Saturno cuadrando a Marte, también nos dice, no todas las acciones que vayas a tomar son necesariamente ciertas. O tenés que estar súper seguro de que el camino es ese. Tómate tu tiempo. Por eso decía, la paciencia va a ser muy importante también en este proceso. Y algo como para cerrar, que me parece interesante, aunque yo no lo considero tanto, es el aspecto que está haciendo Plutón. Las luminarias, Marte sobre todo, están haciendo una figura de cuña con Plutón. Y Plutón empodera. Digo, no lo considero tanto porque ya son 4 o 6 grados de separación. Me gusta tomarlo hasta 3 grados a mí, pero bueno, vamos a meterlo en la ecuación porque Plutón tuvo mucho que ver en la luna nueva del mes anterior, la luna llena también, y todavía sigue cuadrando con los nodos, así que Plutón sigue teniendo injerencia en todo lo que estamos viviendo y tener estos aspectos armónicos con Plutón me parece que también nos habla de que, bueno, una vez atravesado todo este desconcierto, este cambio de percepción, estas desilusiones, lo que sea que cada uno esté viviendo, eh, soltemos porque hay algo que se está transformando, hay algo que está buscando un renacimiento, una resurrección. ¿Para dónde va a ir eso? No, no lo sé, no tengo la bola de cristal. Eh, pero bueno, que sea lo mejor. Así que bueno, ahora sí, eso ha sido todo por ahora. Espero que haya sido de utilidad. Vuelvo a repetir, si les gusta el contenido, suscríbanse, compártanlo. Pueden ver en la descripción de este video, están mis datos de contacto, está mi página web. También algo que no dije nunca, pero tengo ahí un apartado que es para hacer una donación o una contribución, eh, como una especie de reconocimiento al trabajo. Si alguno lo considera y lo quiere hacer, está invitado a hacerlo. La información la pueden encontrar en la descripción del video y la pueden encontrar directamente en mi página purocosmos.com. Próximamente voy a estar anunciando también los cursos. Voy a ver en qué momento voy a relanzar el curso de lunas, que lo tengo ahí también pendiente. Si lo voy a hacer online o lo voy a grabar. Lo más probable es que lo grabe en una primera instancia y lo voy a dejar ahí disponible para que lo compren las personas que quieran. Y igualmente también lo voy a dar, idealmente lo voy a dar presencial o de manera online también. Así que bueno, eso ha sido todo, señores, señoras. Espero que haya sido de utilidad para todos. Les mando un abrazo, que sea luz, conciencia, paz y prosperidad.
para, para todos y todas en la vida de cada uno. Hasta la próxima. Chau.